¿Sabes qué tienen en común 50 sombras de Grey y After? Pues ambas empezaron como fanfiction y ambas terminaron convirtiéndose en fenómenos culturales, pese a todo lo cuestionable e incluso en adaptaciones cinematográficas, pese a ser un motivo de burla. Pero lo que pasa aquí es que durante décadas el fanfic ha sido subestimado, ridiculizado y minimizado. Se ha dicho que no es verdadera literatura, que es solo para adolescentes. Pero la verdad es que el fanfic ha moldeado profundamente la forma en la que consumimos historias hoy. Los fandom tienen un enorme peso cultural que yo creo que la gente ni siquiera dimensiona. Este video es una exploración de su origen, su función, su impacto en la industria cultural y el por qué el futuro de la narrativa está inevitablemente ligado al fandom. Aunque muchos piensan que el fanfic nació en Wattpad, sus raíces se remontan a los años 60. Uno de los primeros fandoms masivos en generar fanfiction organizado fue el de Star Trek. El programa de televisión desafió las normas sociales de los años 60, y es que sus fans eran tan dedicados que en sí mismos son un gran fenómeno cultural. No existía el internet y los fans realizaban fanzines, los cuales editaban, escribían, dibujaban y publicaban a mano. Todo en pequeña escala y nunca con fines de lucro. Pero, ¿qué son los fanzines? Estos también tienen su origen en las revistas para fans, con ánimo de lucro. Estas revistas eran escritas profesionalmente para fans enfocadas en temas de cultura popular. Estas podían centrarse en música, cine, deporte, etc. Y es que el término fanzine se creó justamente para diferenciarse de estas revistas oficiales. Era contenido creado por fans y para fans. Y Star Trek tenía su propia revista oficial, The Star Trek Official Fan Club. Y más tarde tuvo una sucesora, The Star Trek Communicator. Y es que la escena de Star Trek comenzó en septiembre de 1967, el mismo mes en el que se estrenó la segunda temporada. Este primer fanzine exclusivo de Star Trek estuvo destinado a ser un fanzine de una sola tirada, titulado Spocklandia, pero tuvo tan buena aceptación y fue tan popular que sus editores se animaron a crear números posteriores. Y luego de este suceso, solo un año más tarde se creó una enorme comunidad de fanzines de Star Trek. Las fans, porque sí, en su mayoría eran mujeres, escribían historias alternativas en fanzines y las distribuían por correo. En estas historias, personajes como Kirk y Spock desarrollaban relaciones que el canon no se atrevía a mostrar. Aquí ya se revela una tendencia clave del fanfic: usar la ficción como herramienta para llenar los vacíos del canon, para reimaginar las posibilidades de la narrativa. Y bueno, décadas después, con la llegada de Internet, el fanfic finalmente explotó. Harry Potter fue el gran punto de inflexión. En foros, LiveJournal y luego fanfiction.net, las historias se multiplicaron. Darry, Snarry, Harmony, Wolfstar, los nombres no importan tanto, como lo que representaban: la apropiación de un mundo que los fans sentían suyo. Y luego Wattpad apareció como la democratización total del proceso. Escribes, publicas, viralizas. Ya tengo un video sobre Wattpad por si lo quieren ir a ver. Se los dejo por aquí anclado. Y bueno, también tenemos el famoso AO3, donde el fandom ganó su propio archivo organizado, libre, sin censura, construido por y para fans. Y bueno, el fanfic ciertamente no es solo entretenimiento, es una herramienta narrativa y política, porque lo que escribe el fandom no es neutro. Responde a omisiones, a violencias, a deseos. Es una reescritura continua desde los márgenes. Sí, hay clichés, tropes reciclados, malas redacciones, pero también hay historias profundamente originales, complejas y emotivas, porque la calidad no depende del sistema que lo valida, sino de la conexión que genera. Los fandoms se basan en las relaciones fundamentales que la narración de historias crea entre los autores y sus audiencias. Con el fanfiction existe una estrecha relación autor-lector, porque la mayoría de los sitios en donde se publica fanfiction ofrecen espacios de chat o comentarios dentro de cada capítulo para poder discutir su contenido. Cuando 50 sombras de Grey se publicó, el mundo editorial tembló. Era un fanfic de Crepúsculo, sí, pero disfrazado lo justo para evitar demandas. El resultado: 150 millones de copias vendidas y una trilogía de películas. Lo que pocos recuerdan es que todo empezó como un fanfic de Crepúsculo publicado en 2009 en fanfiction.net bajo el título de Master of the Universe. Cuando el fanfic ganó popularidad, la autora editó, cambió los nombres y lo publicó como libro. Y aunque 50 sombras de Grey fue altamente criticada por su escritura y por cómo representa la sexualidad y las relaciones, abrió la puerta para que muchas editoriales miraran hacia Wattpad, AO3 y fanfiction.net como minas de oro. Aclaro que esta saga no es de mi preferencia, pero debo mencionarla por cómo influyó en el mundo editorial. Otro ejemplo menos conocido pero igual de exitoso fue el de Beautiful Bastard, de Christina Lauren, que empezó como un fanfic basado en The Office. Sí, originalmente eran Jim y Pam,
El fanfic se llamaba The Office, muy creativo, lo sé, y cuando se viralizó, las autoras lo editaron y cambiaron a los personajes. El resultado fue un éxito en ventas que generó una saga completa de novelas románticas. También tenemos a After, un fanfic sobre Harry Styles que siguió el mismo camino. Y también ya hice un video sobre los fanfics de Harry Styles en Wattpad, porque sí, el fanfiction tiene una enorme cantidad de categorías. Y bueno, Wattpad se convirtió en una cantera de bestsellers con adaptaciones casi inmediatas. Y hablando sobre historias más recientes, también tenemos a La hipótesis del amor. El libro partió como un fanfic de Kylo Ren y Rey de Star Wars, bajo el título de Head Over Feet, mi inglés es horrible, perdonen, publicado en AO3. Y es que si bien los nombres cambiaron, muchos fans notaron rápidamente que el protagonista Adam no solo comparte el nombre real de Adam Driver, sino que su descripción física es exactamente igual. Alto, moreno, callado, intenso. Ustedes saben. Hoy el libro es uno de los más populares de BookTok y ha impulsado toda una oleada de comedias románticas de academia. Y es que no la puedo culpar, soy fan de Star Wars. No he leído este libro en particular, pero puedo entender por qué querrías escribir un fanfic de, no sé, Anakin. Lo interesante es que incluso sin transformarse en libros publicados, el fanfic influye. Muchos libros actuales adoptan estructuras fanfic, tropes claros, narrativa emocional, ritmo adictivo y personajes intensos. Igual no voy a negar que esto ha afectado un poco en la forma en la que se promocionan y se escriben los libros de manera negativa, pero de que influenció, influenció. Y es que el fanfic sin quererlo reeducó al mercado editorial. Y me resulta interesante que muchas de estas historias cuando se profesionalizan pierden el rastro de su origen fanfic, obviamente por razones legales, a veces también por vergüenza o por marketing. Pero creo que ese origen no debería borrarse. El fanfic al final es una forma de escritura válida, rica y emocionalmente honesta, tal vez imperfecta, pero profundamente humana. Y si las editoriales del mundo están sacando libros millonarios de ahí, ¿por qué deberíamos seguir tratándolo como un género menor? Wattpad es basura, Wattpad no es literatura, la literatura juvenil es basura. Esto y otros más comentarios he escuchado, no solamente en comentarios, sino en autores e en profesores de escritura creativa que he tenido. Entonces, sí, el fanfic conecta con millones de lectoras, si moldea la cultura popular, si redefine lo que leemos, ¿por qué aún es despreciado? La respuesta es fácil, porque está escrito en su mayoría por mujeres, para mujeres y sobre sus deseos. Y eso históricamente nunca se ha tomado en serio. Por otro lado, debido a la circulación en línea de una gran cantidad de fanfics vergonzosos o de baja calidad, que se han escrito a lo largo de los años, el fanfic ha ganado mala reputación. Pero no creo que esto sea un problema. No todos los fanfics deben convertirse en libros publicados y no todos ellos deben leerse como tal. No hay nada de malo en que el fanfiction sea una obra del fandom y se mantenga así simplemente. Ahora, no todo en el mundo del fanfiction es color de rosa. Como cualquier fenómeno cultural, también tiene su lado problemático o al menos polémico. Por ejemplo, está el tema legal. El fanfic vive en una especie de zona gris del copyright, porque se construye a partir de personajes y mundos que no nos pertenecen. Y aunque muchos autores lo ven como un halago o una forma de mantener viva su obra, otros han sido mucho más estrictos. Anna Rice, la autora de Entrevista con el vampiro, durante años persiguió y mandó a borrar cualquier fanfic de sus libros, porque lo consideraba un uso indebido de su creación. Y claro, también está el tema del contenido sensible. Existen fanfics que rozan lo problemático. Eso ha generado discusiones intensas sobre dónde está el límite entre la libertad creativa y la responsabilidad del autor. Pero siendo muy honesta, en la actualidad este problema no se da solo en los fanfics, sino que también con muchos autores con creaciones 100% originales, como es el caso de este libro. En resumen, el fanfic tiene sus sombras, pero también esas mismas críticas han hecho que evolucione, que se organice en comunidades más fuertes y que busque constantemente nuevas formas de legitimarse. ¿Ya viste esta pendejada, Bluey? O sea, Y bueno, el fanfic nos recuerda que contar historias no es propiedad de nadie, que todas las personas tienen derecho a imaginar, a escribir, a enamorarse de un personaje, reescribirle un destino mejor. En pocas palabras, el fandom es una cultura de un tamaño y una diversidad que va más allá de la mayoría de los medios de medición. El fandom es infinitamente diverso, pero déjame en los comentarios, ¿cuál es tu fanfic favorito? ¿Alguna vez has escrito uno? Eso ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado el video, no olvides darle me gusta, suscribirse. ¡Adiós!